Sí, efectivamente, ayer el ministro de Economía comunicó la propuesta para que entrará al Parlamento para la rendición de cuentas. Lo hizo rodeado del Consejo de Ministros, que aprobó en unanimidad esa propuesta. Ya hubo algunas reacciones, por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga dijo que va a esperar a tener el texto completo en sus manos para hacer un llamado a sala e interpelar al ministro de Economía, Danilo Astori. Esta es la imagen que se repite hoy, por ejemplo, en varias portadas de los matutinos, ¿no? El ministro Astori rodeado por el resto del gabinete y algunas otras figuras del equipo económico, brindando entonces estas correcciones a el impuesto a la renta de las personas físicas y no únicamente, también se refirió a los porcentajes de deducciones y sí hizo mención, por supuesto, a los cambios a la modificación de la modificación, porque esta nueva división por las franjas surge del acuerdo entre los sectores del Frente Amplio y el ministro de Economía. Bueno, vamos con los números actuales, la propuesta y la reformulación de la propuesta. ¿Quiénes ganan de 0 a 23.380 pesos? Bueno, tenían previsto un 0%, no se modificaba y así quedarán, no tributan IRPF. Nos vamos con el panorama actual de quienes cobran entre 23.381 pesos y 33.400, que aportaban un 10%, en la propuesta estaba 10% y finalmente la reformulación, el mismo panorama. Aquí sí se pueden ver algunos cambios como habían sido anunciados, y es la famosa franja que va entre 33.401 pesos y 50.100. Lo que está previsto actualmente es que se tribute el 15%. La primera propuesta apuntaba a un aumento al 18%, hubo marcha atrás y finalmente tenemos un 15% en la propuesta definitiva, que es lo que se envía al Parlamento. Bueno, vamos a la franja de 50.000 pesos a 167.000. Esta que se anunció que se iba a dividir. Bueno, actualmente se tributa el 20%. En la propuesta de cambio se propuso un 23% y aquí hay precisamente el corte entre las franjas, ¿no? Porque de 50.101 a 100.200 se va a aumentar un punto 24% y de 100.200 a 167 otro puntito más y queda en 25%. Se me fue la placa, evidentemente alterada por estos datos, pero vamos a las últimas franjas. Actualmente, quienes perciben entre 167.001 pesos y 250.500 tributan el 22%. En la propuesta de cambio se iba a 26%. Finalmente la reformulación lo lleva a 27%, un poquito más, ¿no? Ese esfuerzo para quienes perciben, en este caso, más de 167.000 pesos. Nos vamos a la franja que va de 250.501 a 384.100 pesos. 25% es lo que se tributa actualmente. En la propuesta se llegó a 29. Finalmente la reformulación de la propuesta quedaría en 31. Y para quienes perciben de 384.101 pesos en adelante, actualmente se tributa el 30% del IRPF. La propuesta apuntaba a un 34% y finalmente queda en un 36%. Vamos entonces ahora a ver precisamente cómo se daba este anuncio del ministro de Economía junto al Consejo de Ministros. Y estamos hablando, enseguida les digo, de unos 286 millones de dólares. ¿Es suficiente para revertir entonces o bajar el déficit fiscal que ya trepó a 4%? Solo por sí, no. A esto hay que agregarle el impacto de la reducción de gastos, el impacto también de los diferimientos de gastos y, por lo tanto, nosotros estamos buscando llegar a un punto del producto por la acción conjunta de las medidas tomadas en el plano de los ingresos y las medidas tomadas en el plano de los gastos. No hay que olvidar que en el plano de los gastos estamos tomando medidas que hemos valorado en un total de unos 150 millones de dólares. Muy bien, y como ya habíamos anunciado, nos acompaña el economista Jorge Caumont para poder seguir analizando no solo, esta propuesta de ajuste fiscal con esta reformulación, sino también la situación conjuntural que atraviesa el país y la región y un poco, cómo vislumbra se va a presentar en lo que queda del año y las perspectivas, lógicamente, para un 2017 que se auguran serán mejores que al menos la situación actual que estamos atravesando. Bienvenido, Caumont. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, le preguntaría, ¿cómo fue su recibimiento de esta propuesta
¿verdad?, de ajuste fiscal, atacando específicamente lo que tiene que ver con el IRPF, más allá de las luego modificaciones que se le realizaron. Sí, varios de los economistas en Uruguay, no los cercanos al gobierno ni aquellos analistas que, digamos que no son relativamente muy influyentes, adelantaban que esto iba a pasar, pero algunos, como yo en particular, pero también algunos otros, decíamos hace un tiempo que debía haber una regla fiscal cuando la recaudación era tan importante debido a que la economía crecía por encima del potencial de crecimiento, que fueron varios años. Y además a eso se le sumaba una recaudación del orden de los 1.400 millones de dólares, estamos hablando de 1.400 millones de dólares, por la implantación de un nuevo impuesto que fue el IRPF en el año 2007, cuando el ministro de Economía dijo que se iba a recaudar 200 millones de dólares, en la realidad mostró que se recaudaron 1.400 millones de dólares, o sea, 7 veces eso. Entonces, uno decía en ese momento, ¿para qué gastar tanto? Pero el espacio fiscal, entre comillas, aparentemente existía y había que, de alguna manera, transferir ese ingreso desde los contribuyentes hacia el resto de la población que no contribuía. El tema es entonces que sí, efectivamente, la pobreza cayó, o por lo menos cayó la indigencia, lo cual no quiere decir que eso vaya a generar una situación permanente de nivel o de situación de las personas que estaban en la indigencia que se mantenga para siempre, ¿verdad? Entonces, como se siguió gastando y se siguió teniendo déficits muy fuertes que debieron ser financiados con deuda que la va a tener que pagar las futuras generaciones, ¿verdad? Porque la deuda creció a más del doble de lo que era, 30 y pico de mil millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, en aquel momento se desaprovechó la posibilidad de haber generado un fondo para gastarlo cuando vinieran, en economía siempre se da los ciclos malos, es decir, la parte del ciclo que es mala. Sí, yo creo que desde siempre sabemos, los economistas o algunos de nosotros, que hay ciclos en la economía. Es decir, antes del año 1982 la economía crecía mucho y después tuvimos el problema. Antes del 2002 pasó lo mismo. Bueno, no se gastó. Entonces yo ahora eso lo esperaba. Es decir, era obvio que se esperaba. Además, estamos en recesión. Porque recesión no es solamente que el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios, caiga durante 2 trimestres consecutivos. Recesión es cuando la actividad económica cae, y la actividad económica se mide, además de con el Producto Interno Bruto, se mide también con las importaciones de bienes y servicios. Claro. Entonces uno ve que hace 3 trimestres que la actividad económica está cayendo, o sea que estamos en recesión. Y aún considerando que el Producto Interno Bruto ha subido 1% en el año 2015, estamos en junio, ¿no? Estamos hablando de 2015. Otros dicen, no, pero está en cero. Todo eso, pero está creciendo, si está creciendo, que yo creo que no, por debajo del potencial. Entonces, cuando usted está creciendo debajo del potencial, también es recesión. Claro. Así que, ¿cómo tomo esto? Y bueno, era esperable. Era esperable. Ahora, teniendo en cuenta el escenario en el que estamos, ¿entiende que es oportuna la medida tomada por parte del equipo económico? ¿Que lo que hizo, lo que propone, está bien, es lo que hay que hacer? El tema es que de alguna manera hay que cubrir el déficit fiscal. El déficit es muy grande, muy alto, son 2.000 millones de dólares. Si no, hay que endeudarse para financiarlo, lo cual está ocurriendo. Entonces es necesario un ajuste. A pesar de que la izquierda en Uruguay, los neomarxistas sobre todo, hablaban de que solamente los neoliberales eran los que hacían los ajustes. Hoy ellos mismos hablan de ajuste, ¿verdad? Entonces el ajuste hay que hacerlo, y ellos ahora ya aceptan que hay que hacer un ajuste. Ahora el tema es cómo se hace el ajuste. Porque si usted hace el ajuste con el IRPF, siendo el núcleo del ajuste,
Lo que va a ocurrir es que todo eso que se recauda es menos que va a tener la gente para gastar. El ingreso disponible para gastar es mucho menor. Y por lo tanto, no creo que la economía tenga el impulso necesario para crecer, sino que al revés, le va a quitar, digamos, capacidad de compra a la gente y por lo tanto va a ser recesivo. Claro, pero evidentemente esa es una variable que el gobierno también maneja, la repercusión que después tiene en el dinamismo del consumo. Ahora, quizás no había otra alternativa que medida de efecto a corto plazo. Hay claramente. Es decir, el gasto público son 15.000 millones de dólares, estoy hablando del gobierno central. Y bueno, que bajen en un 10%. Ah, no, pero hay que tocar los salarios. Y bueno, macho, hay que tocarlo. ¿Qué vas a hacer? Claro, tenés que tocar el salario de todos. Y mala suerte. Ah, no, pero hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Bueno, se hablaba de medidas en cuanto a lo que el Estado, ¿verdad?, puede hacer para reducir ese gasto, la no incorporación de nuevos empleados públicos. Este cosa lleva mucho tiempo. Es decir, nosotros en macroeconomía es corto plazo. Claro. Corto plazo. Si yo tengo inflación, no puedo estar seis años atrás de una banda que es de 3 a 7, o primero de sí, y de 3 a 7, y siempre errándole, y cada vez más lejos esa banda. No puede ser, es corto plazo. Si vos no lo solucionás en el corto plazo, fracasaste. Y esto es lo mismo. Claro. Macroeconomía es, en 3 meses vos tenés que cambiar el panorama. Y esto no lo cambia, esto... Hoy, perdón, es mi pero posición. pero una cosa, podrán pensar otra cosa. Pero para entender claramente, entonces, cuando decimos el Estado tiene que reducir el gasto, la medida a corto plazo que tenía como alternativa, si no, era bajar los salarios. No los salarios solamente, todos los gastos que tenga. Pero usted, fíjense esto. ¿Eso tiene un mayor costo político que el IRPF? Y bueno, pero es un problema de costo político. Yo no soy político, yo lo que digo es lo que debería ocurrir. Después que los políticos lo moderen como quieran. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Si el sector privado tiene un desempleo que pasó en un año y algo de 5 y algo a 8%, ¿verdad? Y va a seguir subiendo. Esa gente pierde no solamente el ingreso, sino el trabajo que lo frustra, el estar desocupado. Entonces, en el sector privado, en el sector público, tenés, en primer lugar, asegurado el trabajo. O sea, no se puede despedir a la gente. Inamovilidad. Y en segundo, inamovilidad. Y en segundo lugar, ¿querés que te ajusten todavía cuando hay escasez y vas a gravar a todo? No, no puede ser. Tenemos un sistema tributario, además, que es de los peores del mundo. ¿A qué se refiere con eso? Si no es el peor del mundo. Pero, ¿qué quiere decir con eso de que el sistema tributario es el peor del mundo? ¿Por qué? ¿Porque genera inequidades? Esto lo lleva. Yo escribí un artículo el lunes pasado en El País, ahí lo pueden leer si quieren con más detalle. Pero es un sistema tributario que además de tener múltiples impuestos, ¿sí?, graban la misma cosa en muchos casos. Por ejemplo. Se superponen. Claro. Por ejemplo, el impuesto a la renta, lo grabaste. Lo que te sobró, acumulaste y formaste tu patrimonio. ¿Es verdad? Te graban el impuesto al patrimonio. Pero además, dentro del patrimonio, tenés tu casa o tenés tu auto. Entonces te graban con el impuesto de primaria a la casa. Te graban después, comunalmente, o de las intendencias, sí, a tu casa, con la contribución inmobiliaria y al... Entonces vos decís, pero pará. Y todavía hay algunos que dicen que pague más el que tiene más. El que tiene más hoy tiene una presión fiscal arriba del 55-60%. ¿De qué estamos hablando? Ese es un eslogan. Eso es lo que hay que, hay que combatir. Esos que hablan por hablar. Es decir, no puede ser que pague más el que tiene más. ¿Y qué está haciendo el que tiene más? ¿No está pagando más? Pará. Y el que tiene menos no está pagando un caracol, por decir esa palabra y no usar otra, ¿verdad? Yo voy al fútbol. Está bien. Soy arriba. Hoy amanecimos todos con los titulares de prensa haciendo referencia a la calificadora de riesgo Standard & Poor's, ¿no? Sí, que sí. mantuvo ayer la nota de deuda soberana uruguaya, pero bajó la perspectiva de estable a negativa. ¿Usted puede traducirnos eso al resto de los uruguayos? ¿Qué tan importante es esta noticia? Mira, falsa modestia capaz de mi parte, pero hace como 3 o 4 años yo escribí algo sobre no sé si fue en Busca, no sé,
las descalificadas calificadoras. Ajá. ¿Tá? Yo no le presto ninguna atención porque, como le dije el otro día a alguien que trabajaba acá anteriormente en los informativos, se lo dije en la radio, son una manga de pibes que vienen acá, ¿viste? Como las auditorías, hacen y cuando la cosa viene mal, te dicen, sí, mirá, te amenazamos ahora con tal cosa. Cuando la cosa viene bien, no te dicen nada, te dicen, sos un crack, la economía la manejás espectacularmente, ahora te dicen, no, mirá, ¿sabes qué? Entonces, yo no creo en las... Pero mucha gente sí cree. Por ejemplo, los japoneses, los fondos de pensión japonesas, agarran y pueden invertir en aquellos países que tienen grado de inversión. Si no tienen grado de inversión, se van. Entonces hay salida de capitales y te bajan el grado de inversión y cosas por el estilo. Está perfecto, no pasa nada. Ahora, ¿qué opino de aquí en adelante? Y bueno, esto lo debieron haber dicho hace mucho tiempo, no ahora. Ahora es chocolate por la noticia. ¿Qué va a pasar? Dice, el año que viene te voy a calificar de vuelta. Dentro de 6 meses, cuando el déficit no haya sido abatido y con la economía cayendo y la inflación que no la bajan de 10, van a venir de vuelta como el Fondo Monetario y cosas así, y te van a decir, mira, estás peor, así que te vamos a bajar vas a seguir con el grado de inversión, pero te vamos a bajar, vos estás 2 escalones arriba, te vamos a bajar 1. Entonces estás más cerca de perderlo, pero te lo dicen tarde, mal y nunca. Caumont, otro de los temas que también preocupa, ni que hablar, es la inflación, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de que llegó a 11%. El ministro Astori dijo, esto no es una espiral, esto se va a moderar, se va a controlar. Dijo, influyó mucho lo que ocurrió con las inundaciones en el interior del país, con el aumento del precio de la fruta y verdura. Pero efectivamente, ¿qué panorama, digamos, podemos como consumidores, como ciudadanos, analizar de lo que es también dentro de toda esta situación de ajuste fiscal, además una inflación que trepó al 11%? Sí, la inflación tiene algunos factores que la presionan al alza y otros factores que la presionan a la baja. Por ejemplo, cuando hay recesión, como yo creo que hay, es altamente probable, como ocurre en la Argentina, que los precios ahora tiendan a serenarse y a bajar eventualmente en algunos casos. No inmediatamente, pero sí si la recesión sigue. Después, hay otros factores, como por ejemplo la política monetaria es relativamente restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que, como vulgarmente se dice, no hay un peso en la calle. Por eso el dólar, ¿qué pasa? Sí. Está bajando. Está bajando. Entonces, todos los precios de los bienes transables quiere decir que pueden ser objeto de comercio exterior, los precios de esos bienes tienden también a seguir la misma evolución que tiene el dólar. Por lo tanto, esos son factores que juegan en contra, digamos, de la suba de precios. Pero por otro lado está la indexación salarial, ¿no? Es decir, los salarios se indexan, y la gente está reacia, o por lo menos los sindicatos están reacios a dejar, a no ajustar los salarios de acuerdo a lo que pueden las empresas, ¿no? Si no quieren inflación más algo más, y eso genera desempleo. Entonces hay muchas presiones al alza y presiones a la baja. Yo personalmente creo que la inflación no va a estar por debajo de 10. Creo que va a estar... De hecho, no sé si ustedes siguen algunas encuestas. Yo no contesto la del Banco Central, no la considero seria. Es una encuesta que contestan gente que no es economista, algunos sí, pero son 3 o 4 que contestan. No. Perdón la sinceridad, pero es así, ¿verdad? Contesto la del Observador, y yo hasta ahora he sido el que ha puesto siempre la inflación en 11,5%. Hasta ahora, pero desde hace tiempo, y ahora ya hay algunos analistas que informan que va a estar en ese nivel, ¿no? Al final del año. Claro, pero a propósito, o sea, no se va a lograr no, bajarla. La dudo que se baje. A propósito de eso, subir tampoco mucho, pero hay analistas que sostienen que el año que viene podría llegar a ser mejor. Si la economía está estancada, desacelerada, como dicen, o hay crisis,
el año que viene puede haber síntomas de que eso tienda a mejorar por el contexto regional, no tanto por lo que ocurre aquí. Dicen, Brasil tocó fondo, después de tocar fondo lo que viene es comenzar a trepar nuevamente. ¿Usted qué visión tiene? Eso es lo que dicen algunos analistas. ¿Qué visión tiene respecto al 2017? Yo que sé, tenemos tanto para hablar de eso. Pero bueno, yo no creo en muchas cosas que se dicen, como por ejemplo que Uruguay estaba desacoplado A la región. de la región y del mundo. Uruguay, y lo decía el gobierno más sus adláteres. Ustedes pueden ir a los antecedentes y van a ver. Muchos analistas decían, estamos desacoplados de la región, del mundo. Nosotros marchamos porque la política económica, la mezcla política económica es adecuada. Bueno, después empezaron a cambiar. Ahora dicen que hay estanflación. Son términos, es decir, son bolazos, perdonando la palabra. Son términos, no, sin sustancia detrás. Es lindo decir, yo vengo acá y digo, invento una palabra y... No, hoy hay recesión con inflación, eso no es estanflación. Después otros dicen, los problemas económicos del Uruguay son el déficit fiscal y la inflación. No, eso no son. Los problemas macroeconómicos de Uruguay son la inflación, el nivel de actividad en receso y los problemas en la balanza de pagos, que se pierden reservas como loco. Pero tenemos muchas reservas, pero no son tuyas, porque hay partida doble en todo esto. Están bancadas con deuda. Entonces, Uruguay tiene 3 problemas muy fuertes. Y para solucionarlos, vos tenés la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. Y lo que vemos es que esa mezcla de políticas que tendría que haber no es consistente entre sí, como para solucionar esos problemas. Hoy, lamentablemente, la que es consistente, porque yo sé que me vas a preguntar cuál es la consistente, es una que tiene que dejar subir el tipo de cambio, fuertemente. ¿Por qué? Porque es la única que puede estimular la producción, solamente la transable, pero estimularla. Pero eso es inflacionario. Y bueno, bajarán los salarios. Y chao, es el ajuste natural. Es decir, si vos tenés un problema, tenés que ajustarte. Y si no querés ajustarte de la manera que naturalmente lo lograrías con el paso del tiempo, y ahí voy a contestar la pregunta de ustedes, y bueno, entonces llama a María para que vea cómo el tren choca. O sea, yo lo que creo es que esto va a seguir por un tiempo más. No veo que haya recuperación en el año que viene, durante el año que viene. Yo creo que esto va a tener un lapso relativamente extenso de una situación como la de hoy, ¿no? O sea, pero deteriorándose aún más. ¿Le preocupa cuánto pueda trepar el desempleo en una situación como esta? Eso es lo que te iba a decir. Yo para fin de año lo tengo alrededor de 9% para fin de año. Y probablemente después sea algo más. ¿Es efectivo el hecho de controlar si se remarcan precios o no para controlar la inflación? Incluso hasta el PIT-CNT sale el cruce de este tipo de situaciones. Nada, no genera ningún efecto. Ni en el bolsillo de la gente tampoco. Eso es, digamos, para mostrar ahí que se está haciendo algo, pero lo mejor que puede hacer el PIT-CNT es aceptar que los salarios no suban como se piensa que tienen que subir, se piensan ellos, ¿no? De manera que de preservar el empleo. Eso es lo fundamental. Cuidar el empleo más que el salario hoy en día. Y además aumentar el valor de la productividad de los trabajadores. El valor de la productividad. La productividad puede ser buena, pero que si es ineficiente, si sale cara, no. Tiene que ser el valor de la productividad. El valor de la productividad incluye el precio de las empresas que cobran por sus productos. Y si los precios de los productos no suben, sobre todo los que no están acostumbrados acompañando al dólar y demás como deben, entonces... Muchas gracias. No es muy... No, pero ha sido muy claro en sus conceptos. Sí. En temas complicados, además complejos de entender para la mayoría de los que vender reservas para hacer obras y todo. Sí. ¿Por qué no lo hacen con PPP? Participación pública-privada. Claro. Bueno, pero es una de las modalidades que se adoptan. Pero hace 5 años que es una de las modalidades. Y se hizo una escuela o una prisión, no sé qué se hizo, ¿no? Que sea Digo, todo. Por todas estas promesas de infraestructura y demás que considera el gobierno, dice, además va a sostener pese a todo, ¿no? Sí, estamos más de un año estamos
16, 15 meses del nuevo gobierno. ¿Y viste algo de eso? Jorge Caumont, muchas gracias por habernos Muchas gracias. acompañado.